Prédica número 2607, dada por el pastor Carlos Estal el miércoles 16 de septiembre del 2015. Continuación libro de Santiago. ¿Qué es la verdadera humildad? Someternos a Dios, resistir al diablo. Muy bien. Bueno, todavía estamos en Santiago capítulo 4. Si fuera una toronja ya la hubiéramos dejado sin una gota de jugo, pero todavía tiene jugo. Así es que vamos a seguir exprimiéndolo. Amén. Lo que pasa es que aquí nos encontramos con la naturaleza humana, el viejo corazón a todo color y en toda su plenitud. Entonces valió la pena detenernos y explorar y aprender, ¿verdad? Amén. Gracias a Dios. Muy bien. Entonces hemos aprendido cosas muy importantes. Hemos aprendido que el hombre tiene un corazón. Y el día que el ser humano clama al Señor Jesucristo y le dice: Señor Jesucristo, sálvame, soy pecador, necesito que me limpies con tu preciosa sangre, necesito que perdones mis pecados y me salves. El Señor Jesucristo no solo hace eso, el Señor Jesucristo viene y crea un nuevo corazón o un nuevo hombre. Uy, ese está horrible. Crea un nuevo corazón. Está más o menos mejor. Dentro de nuestro viejo corazón, y el Señor Jesucristo viene a vivir, a morar, a residir dentro de ese nuevo corazón. Amén. Bueno, ahora, este cuadro es maravilloso, fantástico. Este es el cuadro de un creyente que ha sido salvo por la gracia y misericordia del Señor y ha sido limpiado con la sangre del Cordero. Amén. Pero algo falta con este cuadro. Un creyente recién convertido o recién nacido de nuevo, ¿de qué tamaño tiene al Señor Jesucristo por dentro? Pues si nació de nuevo es un bebé. Ahora tiene que crecer. Ahora tiene que crecer. Y mientras no permitamos que Cristo, nuestro hombre espiritual, crezca en nosotros, nuestro viejo hombre tarde o temprano va a demostrar el hecho de que todavía sigue siendo fuerte, amén, dentro de nosotros. Entonces, sí hay tal cosa como cristianos que actúen como si no lo son. Y si no entendemos estas cosas, decimos: a lo mejor no es cristiano. No, no es cierto, sí es. Lo que necesita es crecer. El problema es que si nunca crece Cristo en nosotros, el viejo corazón puede llevar a descarrilarnos tarde o temprano. Eso también, y no queremos eso. Amén. Pero aquí está. Entonces, mientras Cristo va creciendo en nosotros, Él va regenerando, transformando, conformando y convirtiendo el viejo corazón, ¿verdad? Y este es el cuadro, pues esto es lo que el Señor quiere que ocurra ya una vez siendo nosotros salvos. Cristo en nosotros, nuestro nuevo hombre, nuestro nuevo corazón, tiene que crecer. Ahora, el nuevo hombre pues es Cristo en nosotros. Y la Biblia dice claramente que fue creado conforme a la imagen del que lo hizo. El nuevo hombre no peca. El nuevo hombre es hecho conforme a la verdad. El nuevo hombre es la imagen de Cristo en nosotros. Amén. Ningún problema con eso. Pero el viejo hombre, tenemos que saber cómo funciona el viejo hombre o el viejo corazón. El viejo corazón, ¿cómo comenzó a ser? ¿Cómo es que nos llenamos nosotros de tanta oscuridad, de tanta tiniebla y de tanta cosa? El corazón del hombre se volvió perverso. Y si nos vamos a Jeremías capítulo 17, tenemos acá unas palabras increíblemente descriptivas en cuanto a la naturaleza del viejo corazón. Pero en Jeremías 17, verso 9, este versículo es suficiente para describir la naturaleza humana, ¿verdad? O la naturaleza del viejo hombre. Jeremías 17, verso 9, dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? La palabra engañoso significa fraudulento, contaminado. Oigan esto, estas son puras definiciones del diccionario de Strong. Mañoso,
torcido, traicionero. Todo eso significa la palabra engañoso. Y la palabra perverso significa débil, enfermo e incurable. Ese es el estado o la condición del corazón humano, aquí a todo color en Jeremías capítulo 17. ¿Cómo sucedió esto? Bueno, sucedió el día que en el jardín del Edén el primer hombre y la primera mujer se expusieron, ¿verdad?, a la serpiente e invitaron a invadir su corazón, su mente y su voluntad todas estas palabras engañosas que salieron de la serpiente. Quien le dio su naturaleza caída al hombre fue la serpiente. Amén. Por eso el diablo encuentra en nosotros siempre un aliado. Y cuando nosotros nos descuidamos porque nos agarra en alguna época de berrinche, o enojados, o no queremos perdonar algo o a alguien, el diablo siempre va a encontrar un punto de contacto aquí adentro de nosotros, porque él fue el creador de la mente carnal, del cuerpo del pecado, del viejo corazón. ¿De acuerdo? Pues Dios creó al hombre y creó su corazón, pero el diablo vino y le dio la naturaleza que el corazón humano tiene hoy. ¿Está claro eso? Entonces, el viejo corazón lo único que entiende es los caminos del diablo. Amén, es lo único que entiende. El viejo corazón está lleno de engaño y de mentira porque fue creado por su papá. Y a Lucifer le llaman padre de mentira. La Biblia dice que Lucifer es homicida desde el principio. Y lo que mató a Lucifer fue la verdad. Él mató la verdad, él engendró, concibió la mentira, el engaño, y luego con todo eso él vino e inundó el corazón de los hombres. Así es que el viejo corazón está lleno de engaño, lleno de mentira. ¿Se han fijado cómo a los hombres les gusta más escuchar una mentira que escuchar la verdad? Y cuando les cuentan un cuento engañoso, están espectacularmente embobados con lo que están oyendo. Pero vaya y hábleles la verdad. Y la verdad es que somos pecadores y necesitamos redención, ¿verdad? La verdad es que estamos desagradando a Dios y no estamos haciendo su voluntad hasta que nos arrepentimos y nos convertimos. A ver si quieren oír esa historia. Y esa sí es la verdad. Amén, amén. Bueno, solo para hacer un repaso del camino de Lucifer, vámonos por favor a déjenme ver a Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14. Y ahorita en la convención de entrenamiento hubo varias clases acerca de cómo armarnos en contra de Lucifer, ¿verdad? Y de sus caminos y de su engaño. Pero en alguna de todas las clases que recibieron Isaías capítulo 14 del verso 12 al 14. Y aquí vemos nosotros el camino de Lucifer. Ese es el camino del corazón humano, porque es el camino del orgullo. El viejo corazón siempre está buscando algún tipo de trono, algún tipo de pedestal, algún tipo de altura, algún tipo de lugar remontado y exaltado, y siempre está buscando llegar hasta allí por sus propios medios. ¿Por qué la gente mata? ¿Por qué roban? ¿Por qué hacen lo que hacen? Porque están tratando de buscar algún tipo de cima, ¿verdad? Por supuesto, por regla general es imaginaria la cima, y si la cima no es imaginaria, el camino que están tomando para llegar hasta ahí es imaginario. Pero el camino de Lucifer es este. Isaías 14 del 12 al 14 dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón. Y a mí me gusta en la Biblia, King James es un poco más gráfico que en nuestra Biblia Reina Valera, porque en la King James dice: tú que decías en tu corazón, yo subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, yo levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio, yo me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y yo seré semejante al Altísimo. Lucifer decidió un día que el ministerio que él tenía y
oficio que Dios le asignó era demasiado poca cosa. Así es que él dijo, pues, ¿por qué no para variar yo estoy sentado en el trono? ¿Por qué tiene que ser Dios el que esté sentado en el trono? Entonces dijo, pues como Dios no me va a dar a mí el trono, tengo que encontrar un camino para tomarlo. Y allí fue donde mató la verdad y engendró el engaño, y empezó él a subir y él a buscar el trono, él a ascender, él a buscar un lugar y legítimamente, de manera ilegítima, un lugar que no le correspondía. Bueno, cuando él se coló al corazón de los hombres, adivinen qué fue lo primero que hizo hacer al hombre. Aquí está el jardín del Edén y aquí hay un árbol humilde, se llama el árbol de la vida. Y aquí hay un árbol exaltado, se llama el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué hizo al hombre? ¿Qué hizo hacer al hombre? Este árbol humilde no me interesa. Este árbol exaltado, eso es lo que quiero. Pero Dios me dijo que no puedo tenerlo. Así es que yo por mis propios medios voy a buscar alcanzarlo, porque eso es lo que quiero. ¿Lo ven? El hombre está buscando siempre la exaltación por sus propios medios. Amén. Allí es donde su orgullo lo mete en problemas, ¿verdad? Ok, eso en resumidas cuentas, entonces, para que nos ubiquemos acá. Así es que el camino del viejo corazón siempre es buscar subir. ¿De acuerdo? Ese es siempre el camino del viejo corazón, por sus propios medios. En alguna de las clases estudiaron que Lucifer no, eso de humillarse, de eso él no sabe nada y no entiende nada. De hecho, estudiaron cómo el sumo sacerdote, figura del Señor Jesucristo, tenía estas 12 piedras engastadas en el pectoral que estaba en el efod, ¿verdad? Y de las 12 piedras, cuando nos vamos a Ezequiel capítulo 28, descubrimos que Lucifer tenía 9 de las 12 piedras. Y si trazamos en hebreo los nombres de todas esas piedras, no nos vamos a perder. Vamos a descubrir con total claridad que las 3 piedras que no tenía Lucifer son las que corresponden al lado poniente, el lado del buey o del siervo humilde. Amén. Que es el lado de la tribu de Efraín, Manasés y Benjamín. Esas 3 piedras no las tenía Lucifer, que son las piedras que nos ayudan y nos enseñan a hacer un sacrificio vivo y a ser siervos humildes del Señor Jesucristo y a estar completamente sometidos a su soberanía. Esas piedras no las tenía Lucifer. Él no sabe nada acerca de la humildad. Así es que ¿cómo vencemos al diablo? Humillándonos. Mientras estemos nosotros buscando justificarnos y buscando un nombre y buscando ser movidos por nuestro orgullo, nunca lo vamos a vencer. Pero en el momento en el que elijamos humillarnos, en ese momento dejamos de estar bajo su soberanía y pasamos a estar bajo la soberanía del Señor. Y entonces encontramos el camino que nos va a llevar a algún lado. ¿Sí? Amén. Bueno, qué maravilloso es poder entender estas cosas. Gracias a Dios. Entonces vámonos a Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4. Desde el verso 1. A estas alturas a lo mejor ya no sabemos de memoria Santiago capítulo 4. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, obtener algún tesoro imaginario que se nos puso de enfrente. Y lucháis, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. En otras palabras, número 1, están pidiendo algo ilegítimo. Están pidiendo algo que no les corresponde. Y número 2, están buscando el camino ilegítimo para obtenerlo, porque están recurriendo a los pleitos, a las luchas, etcétera, a los homicidios, a la envidia. Entonces dice, verso 4: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Así es que ahí vemos nosotros cómo opera el viejo hombre o el viejo corazón.
El viejo corazón siempre está codiciando las cosas de aquí abajo. El mundo entero está bajo el maligno. Así es que por eso es que hay un punto de contacto entre las cosas que hay afuera y nosotros. Si no fuera porque el Señor nos tiene cercados, estaríamos haciendo lo que todo el mundo hace, porque la capacidad la tenemos. Pero el día que llegó Jesucristo a nuestro corazón, amén, Él puso su nombre como un cerco a nuestro alrededor, puso su nombre como una torre fuerte sobre nosotros. Eso es lo que nos guarda. Mantengámonos así. Pero cuando aportillamos el vallado, cuando descuidamos nuestra relación con Dios, todavía tenemos un viejo corazón aquí que responde a todo lo que tenemos a nuestro alrededor, el mundo, el diablo, el orgullo, sus caminos. Amén, todavía lo tenemos. Entonces de eso están hablando los primeros versículos acá del libro de Santiago. No nos dejemos mover por nuestro viejo hombre o por nuestra carne. ¿Cuánto de Cristo necesitamos para poder pararnos firmes y decir, no, yo no voy a caminar por ese camino? ¿Cuánto de Cristo necesitamos? Miren, si se pudiera medir de esta manera, les prometo que 1 milímetro de Cristo es más poderoso que 100 kilómetros del diablo, pues. Amén, amén. Muy bien. Entonces, dice, verso 5, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Amén. Dice, miren, qué fácil es que nos metamos en problemas, aún siendo ya creyentes, aún siendo ya cristianos, aún teniendo un nuevo corazón. Porque mientras el viejo corazón todavía esté allí, todavía tenemos la capacidad para responder a los estímulos, amén, que vienen de afuera, del diablo, del mundo, ¿sí? De la gente que no conoce al Señor Jesucristo. Todavía los tenemos. Cuando empezamos a dejarnos gobernar por el viejo corazón, estamos bajo la soberanía o la cabeza de ¿quién? ¿Quién nos está gobernando cuando estamos dejándonos gobernar por la carne y por los deseos de la carne? No es el Señor Jesucristo, es el diablo. Amén. El viejo corazón fue creado cuando Él logró colar su naturaleza adentro del corazón humano. Nuestro viejo corazón tiene esa naturaleza. Por eso responde con tanta facilidad a esa clase de estímulos. Amén. Cuando nos dejamos pues gobernar por el viejo corazón, realmente estamos dejándonos gobernar por Lucifer. Amén. Así es que cuando nos dejamos gobernar por el viejo corazón, estamos bajo la soberanía de Lucifer. Entonces aquí está Lucifer. Dibujemos de esta manera su soberanía. Ya una vez hicimos, hace años hicimos una demostración así. Pero dibujemos la soberanía de Lucifer. Y dibujemos la soberanía del Señor Jesucristo. Amén, esos son los querubines. ¿Ok? Cuando estamos dejándonos gobernar por el viejo corazón, estamos poniéndonos completamente bajo la soberanía de Lucifer. Y Lucifer nos va a decir, él es el padre de mentira. Lucifer nos va a decir, mata la verdad en tu mente, en tu corazón, hazla a un lado, ¿sí? Ponle un velo, olvídate de lo que sabes y tú establece o sea, ¿qué quieres? ¿Quieres eso? Tú crea tu propio camino para obtenerlo, ¿verdad? Amén. Y ese es su camino. Aquí está la escalera, ¿verdad? Bueno, pero cuando nos dejamos gobernar por el nuevo hombre, por el nuevo corazón, por Cristo en nosotros, no importa qué tamaño tenga Cristo en nosotros, automáticamente estamos bajo la soberanía del Señor Jesucristo. Amén. Automáticamente nos estamos dejando gobernar por el Señor Jesucristo. ¿Qué es dejarnos gobernar por el diablo? Dejarnos mover por la mentira, por el engaño. Eso es dejarnos gobernar por el diablo. ¿Qué es dejarnos gobernar por el Señor Jesucristo? Dejarnos gobernar por la verdad. Amén, por la verdad. Entonces, muy bien. Déjenme dibujarles otro cuadro acá.
Dibujemos otro cuadro acá. Vamos a ver, ahí está. Dibujemos otro cuadro. El tabernáculo de Moisés. Ahí tenemos un diagrama, pero a mí me gusta dibujarlo siempre aquí porque aquí podemos rayarlo. Aquí está el arca con el propiciatorio. Luego en el lugar santo tenemos el altar de oro del incienso, el candelero, la mesa con los 12 panes. No me detengo a hacerlo súper detallado. En el atrio tenemos la fuente de bronce y tenemos el altar de bronce. Ok. El propiciatorio se llama el asiento de la misericordia en otras traducciones. Y en este lugar una vez al año rociaban la sangre de la expiación y representa la misericordia de Dios que nos cubre. Amén. Alejando de nosotros los justos juicios que merecemos. Esa es la misericordia de Dios. Pero aquí abajo, en el altar de bronce, ahí se ofrecían todos los sacrificios regulares, las ofrendas por el pecado, los holocaustos y las ofrendas de paces. Aquí ofrecían los sacrificios, la sangre de las ofrendas por el pecado la rociaban aquí abajo y los holocaustos y las ofrendas de paces rociaban su sangre aquí arriba. El libro de Hebreos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Si este es el asiento de la misericordia, pongamos aquí misericordia. Este es el trono de la gracia. Y la misericordia está alejando de nosotros los justos juicios que merecemos para darle tiempo y espacio a la gracia para darnos lo que no merecemos. Esto es perdón y limpieza de pecados. Amén. Y se recordarán, creo que fue en marzo o en abril que vino el hermano Townsend. Él nos predicó una cosa maravillosa y es algo que la doctora Hicks ha estado enseñando todo este año. Pero cuando el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, entre todo lo que ocurrió ahí, el Señor proveyó de sangre de misericordia para que los mundos que se iban a perder, y Dios ya lo sabía, la santidad de Dios no los destruyera. La misericordia alejando los justos juicios para darle lugar a la gracia, para trabajar y traer perdón. Amén, traer perdón. ¿Sí? Ahora, yo sé que si no entendemos bien estas cosas podemos excusarnos y decir: gracias a Dios, la misericordia de Dios está alejando de mí sus justos juicios. Ajá, cierto, pero esa solo es la mitad de la historia. La sangre que nos salva es la sangre de gracia. Amén. Entonces, mientras estamos bajo la sangre de misericordia, tenemos que buscar el trono de la gracia, porque es allí donde encontramos redención y perdón de pecados. ¿Está claro eso? Así es que no hay tales de que como hay misericordia entre Dios y yo puedo seguir actuando como quiero. Nos estamos metiendo en problemas. Amén. Si seguimos por ese camino, tenemos que buscar el trono de la gracia. Amén. Porque es allí donde encontramos perdón. ¿Sí? Bueno, ahora, en este cuadro, bajo la soberanía de Cristo, aquí estamos nosotros, digamos, ¿verdad? El trono de la gracia está aquí abajo, digámoslo así, y el asiento de la misericordia está ahí arriba. Si estamos bajo la soberanía de Cristo, estamos en un camino donde vamos a encontrar el trono de la gracia. Pero si estamos bajo la soberanía de Lucifer, ahí no vamos a encontrar el trono de la gracia para nada, mientras insistamos en hacer nuestra propia voluntad, en buscar algún tipo de exaltación fuera de la voluntad de Dios, mientras insistamos en ponerle un velo a la verdad y seguir caminando en base a la mentira. Amén. Ahí no vamos a encontrar el trono de la gracia. Ahora, si ya somos cristianos y por un descuido nuestro estamos caminando por este camino, ¿cómo encontramos el trono de la gracia? Bueno, digámoslo así, el hijo pródigo era cristiano y se apartó del camino y se puso bajo la soberanía de Lucifer, y miren a dónde la fue a tener, al chiquero.
¿Qué hizo para encontrar el trono de la gracia? En este caso, el perdón de su padre. Todo lo que tuvo que hacer es volver en sí. O sea, todavía no está en la casa del Padre, pero ya volvió en sí. Y a eso lo puso camino al trono de la gracia. Solo volvamos en sí. Eso es señal de que estamos dejando que un rayito de luz de la verdad empiece a alumbrarnos en medio de todo ese engaño y error y tinieblas. Amén. En los que caímos. Volver en sí es todo lo que necesitamos para encontrar el trono de la gracia. Volver en sí, volver en sí. Ahora, el hijo pródigo estaba tan lejos de la casa de su padre que después de volver en sí tuvo que emprender todo un camino. Tuvo que emprender todo un camino que finalmente lo llevó al trono de la gracia. Amén. Bueno, habiendo dicho todo eso, estudiemos Santiago, pues. Ya estudiamos del verso 1 al verso 5. Y dice, miren cómo actúa alguien que está dejándose gobernar por su viejo corazón, por su viejo hombre. ¿De acuerdo? Pero dice, miren, el Espíritu Santo, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente. El Espíritu Santo es Dios y Dios es amor. Y el amor de Dios es derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos es dado. Dios nos ama. Así es que el Espíritu Santo va a venir por puro amor a convencernos de pecado, a redarguirnos, buscando que volvamos en sí. Amén. Ese es el sentido acá. El Señor nos ama, por eso no va a dejar de trabajar en nosotros. Bueno, entonces dice en el verso 6, dice, no importa cuánto se han dejado gobernar ustedes por su carne, no importa cuánto tiempo han estado dejándose gobernar por la soberanía de Lucifer y caminando en sus caminos. Amén. Solo vuelvan en sí, dice, pero Él da mayor gracia. Amén. El Espíritu Santo va a estar allí con su amor, buscando hacernos volver en sí. Y cuando volvemos en sí, vamos a encontrar el camino a esta mayor gracia. La semana pasada estudiamos mayor gracia. No solo dice gracia, dice mayor gracia. Y la palabra mayor significa sobreabundante, superabundante, excesiva. En otras palabras, su gracia siempre va a ser mayor en tamaño, en poder, en dimensión que la ofensa cometida. Amén. Eso es mayor gracia o sobreabundante gracia. Amén. Bueno, Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces dice, bueno, ¿qué podemos hacer? Porque todos nosotros tenemos un viejo corazón y en algún momento podemos ser descuidados y encontrarnos caminando completamente bajo la soberanía de Lucifer. ¿Qué podemos hacer? Dice, verso 7. A ver, aquí hay una escalera. Ahora, déjenme contarles algo. Usemos este diagrama acá. El tabernáculo de Moisés es importantísimo porque es una sombra tipo o figura de la estatura espiritual del Señor Jesucristo. En la antigüedad, Jesucristo aún no había venido en carne a este mundo. Así es que el pueblo de Israel no contaba con la persona o con el cumplimiento. Pero Dios no los dejó en tinieblas. Dios les dio una maqueta, un modelo, una sombra tipo o figura, para que si ellos hubieran abierto los ojos, ellos hubieran podido entender al Salvador, al Mesías, al Redentor, el camino. Amén. El proceso de redención. Ahí está el tabernáculo mosaico. Y en el tabernáculo mosaico, pues el hombre se encuentra aquí y el hombre pues entra al tabernáculo y a partir de aquí recorre todo un camino para llegar hasta aquí arriba. Amén. El tabernáculo es como una escalera. Es un camino, es una escalera. Ahora, ¿para qué sirve una escalera? Sirve para subir y también sirve para bajar. Y entendemos al Señor Jesucristo como una escalera para subir. Pero hoy quiero ayudarlos a entender al Señor Jesucristo como una escalera para bajar. La misma escalera por la que subimos hasta alcanzar el asiento de la misericordia es la misma escalera por la que podemos
bajar para encontrar el trono de la gracia. Amén. Entonces, aquí estamos, creyéndonos lo que no somos, porque todo es ilusorio, todo es falso, hasta que un día alcanzamos la cúpula, alcanzamos la cima, alcanzamos el trono y descubrimos que todo el placer que se supone que iba a estar esperándonos allí no está. Afuera del Señor Jesucristo no hay placer, verdadero placer. Todo es temporal, momentáneo, sí, pasajero. Así es que si volvemos en sí, porque el Espíritu Santo siempre va a estar allí con su amor, ¿verdad? Celándonos. Si volvemos en sí, dice, Él da mayor gracia. Entonces, cuando volvemos en sí, ¿saben qué encontramos? Encontramos la escalera. Ahora hagámosla para acá. Encontramos la escalera. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Lo que hizo el hijo pródigo. El hijo pródigo estaba buscando algún tipo de paraíso por aquí. Solo encontró miseria. Volvió en sí. Entonces encontró la escalera y empezó a descender hasta llegar a la casa de su padre, donde encontró el trono de la gracia. Y encontró abundante gracia. Encontró grande gracia. Si solo hubiera encontrado gracia, el padre le hubiera dicho: te perdono, ahora ve y sírveme como alguno de mis criados. Esa fue la petición. Pero no, encontró grande gracia, sobreabundante gracia. Le dijo: te perdono, te visto con una túnica, te pongo un anillo en el dedo, te pongo calzado en los pies, mato al becerro engordado y hacemos una fiesta. Amén. Encontró mayor gracia, pero es que encontró la escalera de regreso. Solo encontró miseria en este paraíso ficticio, ¿verdad? Él se imaginó que con su dinero iba a encontrar el paraíso, y lo único que encontró fue miseria. Cuando volvió en sí, encontró la escalera de regreso. Encontró la escalera de regreso. El Señor Jesucristo no solamente nos ayuda a subir, nos ayuda a bajar. Y un día, Jacob, cuando supo que Esaú dijo: solo lo miro y lo ahorco, en más o menos palabras, su mamá, avisada por el Señor, le dijo a Jacob: Jacob, mejor te vas corriendo y te alejas de Esaú. Quiero que te vayas a donde la familia en Mesopotamia, y allí huyas de tu hermano y allí busques esposa y etcétera, ¿verdad? Entonces Jacob, dice la Biblia, que salió única y exclusivamente con su bordón. Así deprisa dejó la casa de sus padres y se fue a Mesopotamia solo con su bordón. Pero un día se encontró en un lugar que se llamaba Betel. Él le puso Betel después. Y en ese lugar Jacob puso una piedra por almohada y durmió. Y Dios le dio un sueño. ¿Se acuerdan qué vio? Vio una escalera. Esa escalera es una figura de Jesucristo. Vio a Jesucristo, la única escalera que existe, legítima y genuina para subir y bajar. Y vio ángeles, y los ángeles no solamente estaban subiendo de la escalera, los ángeles estaban bajando por la escalera. Amén. Vio ángeles subiendo y bajando. El extremo de abajo tocaba la tierra, el extremo de arriba tocaba el cielo, y los ángeles subían y bajaban, subían y bajaban. Hermanos, la única escalera que tenemos para subir se llama Jesucristo. Pero si por alguna razón agarramos por la vía equivocada y tuvimos un descuido y nos dejamos gobernar por el diablo y por la carne, buscando algún tipo de pedestal en algún lado, y llegamos allí y no encontramos lo que se nos había prometido, y allí volvemos en sí, créanme, Jesucristo también es la escalera que nos va a ayudar a descender hasta encontrar el trono de la gracia. Amén.
Entonces dice Santiago, ya subieron lo suficiente por el camino ilegítimo, equivocado, ya buscaron satisfacer los deseos de la carne lo suficiente, ya buscaron algún tipo de placer y satisfacción por acá sin encontrarlo. Pero el Espíritu Santo los anhela celosamente. El Espíritu Santo con su amor ha estado buscando atraerlos, hacerlos volver en sí. Entonces dice, vuelvan en sí. Dios da mayor gracia. Dios tiene mayor gracia para ustedes. Amén. Y una persona que vuelve en sí, entonces pone sus pies en esta escalera y encuentra el camino a la mayor gracia. Ahora, el primer escalón, esa no es la mayor gracia todavía, ni el segundo ni el tercero. Veamos cuáles son los escalones. Amén. La mayor gracia se encuentra aquí abajo. Así como usamos el camino ilegítimo para decir, yo subiré y yo levantaré mi trono y yo me sentaré en el trono y yo voy a ser igual que Dios. Así tenemos que recorrer un camino de regreso para encontrar la mayor gracia. O sea, para el hijo pródigo solo volver en sí no fue suficiente. Y muchos cristianos que andan mal dicen, sí, ya sé que ando mal. Por lo menos ya volvieron en sí. Pero todavía no han encontrado el trono de la mayor gracia. Si solo vuelven en sí. Amén. El hijo pródigo tuvo que recorrer todo un camino de regreso para encontrar el trono de la gracia, para encontrar la mayor gracia. Amén. Entonces mucha gente dice, sí, ya sé que ando mal. Sí, ya sé que esto no está bien. Ajá, qué maravilla. Pero no le está sirviendo de mucho si solo sigue en esa etapa. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, Santiago 4:7. Aquí tenemos nosotros la escalera. Pongámosla aquí en este. Lo primero que encontramos es, oigan esto, miren qué perfecta es la palabra de Dios. Dice, número 1, someteos a Dios. Número 1 es someternos. Pongámoslo acá, pongamos otro color aquí. Yo me estoy divirtiendo con mis colores aquí. Someternos. Y número 2 es, primero es someternos a Dios. Y número 2 es resistir al diablo. En otras palabras, los primeros 2 pasos son lo siguiente. ¿Qué es someternos a Dios? Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Son 2 cosas que tenemos que hacer al mismo tiempo. Definamos resistir primero. Resistir significa contradecir, significa pararse en contra, significa oponerse. ¿Por qué tenemos que resistirnos al diablo? ¿Por qué tenemos que contradecirlo? O pararnos en contra del diablo. Porque nos encontrábamos bajo su soberanía. Él nos está manejando. Si estamos dejándonos manejar por la carne, estamos dejándonos manejar por el diablo. Amén. Ok, no estoy diciendo que estamos endiablados. Solo estoy diciendo que estamos en ese territorio. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, si nos estamos dejando gobernar por la carne, estamos bajo la soberanía del diablo. ¿Dónde dejamos la soberanía de Dios? Por aquí, quién sabe dónde. Dice, someteos a Dios. Someterse significa subordinar, obedecer, ceder, sujetarse. Eso significa someterse, sujetarse, ponerse debajo. Entonces, ¿qué es lo primero? ¿Qué es lo primero? ¿Qué hizo el hijo pródigo en el chiquero? Dijo, yo ya no voy a estar bajo la soberanía de mi propia carne, de mis propias elecciones carnales. Miren dónde terminé con todo esto. Entonces eligió ponerse bajo la soberanía de su padre y empezó a hablar la verdad en cuanto a su padre. Dijo, mi padre es justo, todos sus empleados comen mejor que yo. Mi padre les paga bien, ¿verdad? Lo primero es dejar a un lado la soberanía del diablo debajo de la cual nos pusimos y ponernos otra vez bajo la soberanía de Dios. Ahora, el diablo no nos va a dejar ir tan rápido.
va a empezar con sus argumentos, con sus palabras, con sus voces a decirnos, no hombre, pero si aquí estaba re alegre. Bueno, entonces tenemos que oponernos. ¿Cómo empezamos a oponernos al diablo? Diablo igual mentira, Dios igual verdad. ¿Cómo empezamos a oponernos al diablo? Hablando la verdad. Como el hijo pródigo dijo, mis elecciones me metieron en este problema, pero mi padre sigue siendo bueno, santo, justo y recto. Así es que yo voy a caminar en dirección a mi padre y yo sé que voy a encontrar de él perdón y misericordia y gracia. Amén. ¿Qué es someternos a Dios? Es empezar a admitir la verdad, a aceptar la verdad. Paso número 1, yo estoy mal. Amén. ¿Lo ven? Hemos estado bajo la soberanía del diablo, entonces ahora tenemos que hacer a un lado eso y ponernos bajo la soberanía de Dios. Si nos ponemos bajo la soberanía de Dios, ahora encontramos la escalera para poder empezar a descender. ¿Sí? ¿Sí? Mande. ¿Viene al caso de esto? Ok, perfecto. Gracias. Sí, pastor, yo creo que aquí hay tanta gente que ha sido cristiana tanto tiempo que para entender esta frasecita, someteos a Dios, hay que pensar en la gente que está bajo el predominio del ateísmo, o sea, que han renunciado a un Dios. Y no solo son los ateos, pueden ser panteístas, lo que sea, ¿no? Entonces han renunciado a un Dios personal y por ende ellos son los pequeños dioses que caminan. Entonces el primer paso es aceptar que hay un Dios creador personal y ese sometimiento es un enorme paso que no todos lo logran. Exactamente, gracias. Eso es en cuanto a la gente que no conoce al Señor. No estoy yéndome por ese rumbo porque aquí en Santiago están trabajando con gente que sí le conoce. Amén. Pero es perfecto, o sea, el principio es uno y el camino es uno, exactamente, es el mismísimo camino. Pero igual, nosotros muchas veces leemos estas cosas y decimos, ala, sí, qué bárbara la gente que está describiendo aquí la Biblia, ¿verdad? Qué bárbaros ellos. Y nosotros dejándonos gobernar por nuestra carne, ¿verdad? Y por la soberanía del diablo. Amén. ¿Cierto o no? ¿Verdad? Tremendo. Entonces, así como si no conocemos al Señor, el camino al trono de la gracia es empezar a reconocer que hay un Dios. Amén. De la misma manera, conociendo al Señor, el camino al trono de la gracia, número 1 es renunciar a esa cosa que nos está gobernando y decir, Señor, yo me pongo bajo tu gobierno, ¿verdad? Tú eres mi Señor. Amén. Tú eres mi Señor, has sido mi Señor siempre. Yo fui el que hice malas elecciones acá y me puse bajo la soberanía equivocada y me dejé gobernar por mi carne, últimamente por el diablo. Pero Señor, tú sigues siendo mi Señor. Ahí ya encontramos el camino. ¿Ok? Someteos a Dios. Así es que someternos a Dios es encontrar su soberanía otra vez, ponernos bajo su soberanía, ponernos debajo del Señor. Ese es paso número 1. Paso número 2, resistir al diablo. ¿Por qué tenemos que contradecirlo? Porque no nos va a dejar irnos tan fácilmente. El primer paso, cuando finalmente no solo volvemos en sí, sino que empezamos a buscar el camino correcto y a dejar el camino equivocado, ese primer paso va a ser bien peleado. La tentación está fresca, ¿sí? Los argumentos van a estar allí. Amén. Así es que ahí es donde tenemos que acercarnos a Dios. El número 3 es, número 1 es someternos a Dios. Número 2, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Número 3 es acercarnos a Dios. Acercarnos a Dios. ¿Cómo nos acercamos a Dios? Pues por lo menos empezar a hablarle. Por lo menos empezar a dirigirle la palabra. Así empezamos a acercarnos a Dios. Amén.
Así empezamos a acercarnos a Dios, hablando con Él y diciéndole: Señor, me metí en un problema, pero ya no quiero, ayúdame, ayúdame. Y así empezamos a acercarnos a Dios. Señor, sé que tengo que orar y dejé de hacerlo, así es que voy a ponerme a orar. Sé que dejé de adorarte, ahora lo hago. Y empezamos a acercarnos a Dios. Empezamos a acercarnos. Ok, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pero ¿por qué siento a Dios tan lejos? Es que hay una ley. Si yo me acerco a Dios, Él se va a acercar a mí. Esto es cuando ya soy cristiano. Cuando no soy cristiano, yo no me puedo acercar a Dios primero. ¿Verdad? Amén. Ok, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Luego dice, escribámoslo acá y vamos a ver el patrón acá. Dice, pecadores. Cuando uno lee esto, si uno no sabe mejor, uno dice: sí, los otros, ¿verdad? Pecadores, limpiar las manos. A ver, 4, limpiar las manos. Disculpen la letra. Luego dice: y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. La palabra ánimo es lebab, ese es el corazón amador. Ustedes que tienen doble corazón, ¿a quién le está hablando? Los impíos no tienen doble ánimo o doble corazón, solo tienen uno. Solo los cristianos tienen dos corazones, un nuevo corazón y un viejo corazón. ¿Lo ven? Dice: purificad el corazón. Purificar el corazón. Luego dice: afligíos. Ese es 6. Afligir. Número 7, lamentar. Número 8, llorar. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Y luego, número 9, dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿Quieren un trono? Si hay uno y si hay un camino para llegar, pero no es el camino de la carne, ni el camino del diablo. Amén. Muy bien. Entonces dice: vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Humillarse. Humillarse. Ahora, no sé si notan un patrón allí. Voy a cambiar de cuadro acá. ¿Dónde empezó todo esto? Dice: sométanse a Dios o pónganse debajo de su soberanía. Renuncien a la soberanía equivocada y pónganse debajo de su soberanía. ¿Sí? Resistan al diablo. Acérquense a Dios. Dios se va a acercar a ustedes. ¿Qué es acérquense a Dios? Eso se hace en el altar de oro. Acérquense a Dios. Empiecen a hablarle otra vez al Señor. Amén. Retomen su conversación con Dios, cosa que obviamente dejaron atrás, quién sabe cuándo, quién sabe dónde. Luego, ¿qué dice? Ahora límpiense las manos y purifiquen su corazón. Eso se hace en la fuente de bronce. Amén. Y luego, ¿qué dice? Aflígense, lloren, lamenten. En otras palabras, confiesen. Eso se hace en el altar de bronce. ¿Lo ven? Ahí tienen su escalera descendente. Descendente. No importa en qué clase de trono nos encontremos, allí podemos encontrar la escalera, en este caso, para descender al trono de la gracia. Si volvemos en sí y renunciamos a esa cosa que nos está gobernando y nos ponemos bajo la soberanía de Cristo, vamos a encontrar el camino al trono de la gracia. ¿Lo ven? ¿Sí? Bueno, acercarse a Dios, eso ya lo vimos. ¿Cuán lejos está Dios?
Vámonos a Romanos 10 del 6 al 10. ¿Cuán lejos o cuán cerca está Dios? Eso de lejos o cerca, pensemos que Dios es omnipresente. Entonces, ¿puede un Dios omnipresente estar lejos? No es en cuestión de distancia. Cuando sentimos a Dios lejos, no es eso. No es eso. No puede haber distancia si Él es omnipresente. Amén. Pero miren cuán cerca está Dios de nosotros. Lo que pasa es que hemos dejado de hablarle. Pero en Romanos 10, del 6 al 10, vamos a ver. Estaba en los hechos yo. Romanos 10, perdón. Romanos capítulo 10, del verso 6 al verso 10. Dice: pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas que dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Cuán lejos está Dios de nosotros? ¿Tan lejos o cuán cerca está Dios de nosotros? Todo lo que está esperando es que confesemos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor. ¿Qué significa Señor? Adonai, soberano, amo, dueño, la cabeza, el Señor. Entonces, ¿cómo nos acercamos a Dios? ¿Cómo nos sometemos a Dios? ¿Cómo resistimos al diablo? Hablando la verdad de quién es el Señor. Jesús, tú eres mi Señor. Amén. Yo me metí en problemas, yo tengo la culpa, pero tú eres mi Señor. Eso nos pone en el camino para encontrar el trono de la gracia. Va, ya establecimos una vez más que Jesucristo es mi Señor. Entonces el siguiente paso es acercarnos a Él, hablarle a Él, hablarle al Señor y empezar a decirle: Señor, mira, yo tengo la culpa de todo esto, pero necesito tu ayuda. Señor, te amo. Y neciamente pensé que allá afuera iba a encontrar algo que solo en ti puedo encontrar. Mi alma sigue vacía, mi corazón sigue vacío. Solo encontré desesperación, miseria y angustia. Pero Señor, aquí estoy. Haz lo que tengas que hacer conmigo porque yo te necesito. Amén. Entonces ahora, después de acercarnos a Dios, hablando con Él, ¿qué tenemos que hacer? Créanme que el hijo pródigo recorrió todo este camino hasta que llegó al trono de la gracia. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Dice: limpien las manos. ¿Y de qué se ensucian las manos? De ira, de contienda, dice la Biblia. Amén. De pleitos, de enojos. ¿Qué cosa nos hace alejarnos de Dios? La razón más clásica que hace que un cristiano se aleje de Dios es un enojo. Y cuando nos enojamos con Dios, automáticamente dejamos por un lado su soberanía y nos ponemos bajo la soberanía de la carne, léase, del diablo. Como Dios no me da lo que yo quiero, vamos a probar por aquí. Amén. Así es que lo primero que tenemos que hacer en nuestro camino al trono de la gracia, no lo primero, después de someternos a Dios, resistir al diablo, acercarnos a Dios, ahora tenemos que limpiar las manos. Ir a la fuente de bronce y vernos en el espejo y decir: Señor, aquí yo me enojé contigo, perdóname. Limpia mis manos de cualquier forma de enojo. Amén. ¿Sí? Cuando estamos enojados con Dios, empezamos a pelear. Empezamos a buscar como Lucifer, ¿verdad? Yo subiré y yo me sentaré y yo seré semejante al Altísimo. Eso es lo que empezamos a hacer cuando nos peleamos con Dios. Entonces, número 1, limpiarnos las manos. Limpiarnos las manos de ira, de enojo. Limpiarnos de enojo, de cualquier forma de enojo. Amén. El enojo es algo bien profundo y complicado.
Creo que puedo decir tanto porque respetamos la privacidad de toda la gente por la que oramos. Pero pues ustedes son los papás. Pero el sábado que ministramos a los chiquitos, el punto más común de conflicto y por el que pidieron muchos oración fue enojo. Si no están enojados por una cosa, están enojados por otra cosa. Enojo. Y estamos hablando de chicos de ¿qué? 6 años, 7 años, 8 años, 9 años. Enojo, el enojo. Así es que límpiense las manos de cualquier forma de enojo. Si seguimos enojados al rato vamos a estar bajo la soberanía del diablo otra vez. ¿Sí? Peleándonos con Dios, dejando a un lado su soberanía. Es que no me parece la manera como tú estás gobernando mi vida. Es que no me parece la manera, las cosas que tú has permitido en mi vida no me gustan, así es que ya no quiero tu soberanía. Bueno, deje la soberanía de Dios a un lado e inmediatamente se va a encontrar bajo la soberanía de Lucifer, siendo gobernado por su carne. Amén. Limpien las manos. Y luego, ¿qué dice? Purifiquen sus corazones. Eso se hace también en el altar de bronce. Si nos vamos, por favor, al libro de Hebreos, capítulo 10, del 19 al 22. Hebreos, capítulo 10, del 19 al 22. Hebreos 10, del 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero. La palabra sincero significa un corazón pacífico, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Si se van a acercar, acérquense con un corazón que ha sido purificado o limpiado. Entonces en el libro de Santiago dice, vamos camino al trono de la gracia. Entonces en el camino tenemos que limpiarnos las manos de cualquier forma de enojo y tenemos que limpiar nuestro corazón o purificar nuestro corazón también. Amén. Purificar nuestro corazón. Esas aguas que representan en el altar en la fuente de bronce, representan la palabra de Dios. La Biblia habla para purificarla en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Y qué más representan esas aguas? Representan la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Están conectadas con el bautismo, en el cual somos bautizados en su muerte y somos levantados para novedad de vida, su muerte y resurrección. Entonces, es con la verdad, es con la palabra de Dios. Vamos a encontrar el trono de la gracia, tenemos que retomar la verdad que conocemos. Amén. Y con eso vamos a limpiar el corazón de mentira, de engaño. ¿Sí? Y la verdad es que Cristo murió por nosotros y si morimos juntamente con Cristo, con Él también juntamente seremos resucitados, ¿verdad? Así es que la verdad el Señor todavía está ahí dispuesto para limpiarnos. De esa manera vamos purificando nuestros corazones. ¿Está claro esto? Entonces, someternos a Dios, eso nos pone bajo su soberanía otra vez. Entonces encontramos esta escalera que nos lleva para abajo, hacia el trono de la gracia. Someternos a Dios, resistir al diablo, acercarnos a Dios. Ahí ya vamos en el altar de oro de la oración. Lavarnos las manos, purificar los corazones. Y entonces llegamos al altar de bronce en donde podemos confesar nuestra culpa con lágrimas. La palabra afligirse literalmente significa reconocer nuestra propia miseria. Eso significa afligirse. En otras palabras, soy culpable. Soy culpable. Eso se hace en el altar de bronce. Amén. ¿Qué más? Dice lamentar. Lamentar significa más o menos como guardar luto, ¿verdad? Significa afligirse, lamentar, llorar. Eso significa la palabra lamentar.
Y en el libro de Lamentaciones dice, ¿por qué se lamenta el hombre? Laméntese el hombre en su pecado. O sea, si ya descubrieron que están fallándole al Señor, aflíjanse, lamenten eso. Lamenten eso. Eso no es algo que vamos a celebrar, ¿verdad? Ja, ja, ja. Dejé la casa del Padre y me fui al chiquero. No es ninguna gracia, especialmente después de estar comiendo algarrobas, ¿verdad? Ok. Afligirse, lamentar, llorar. La palabra llorar aquí en el libro de Santiago, que es el punto número 8, literalmente significa llorar a gritos. Llorar a gritos. ¿Alguna vez han llorado a gritos en el altar de bronce pidiéndole perdón al Señor por algo? Llorar a gritos, llorar a gritos. Entonces dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará. Una vez encontramos el trono de la gracia, encontramos otra vez la plataforma para irnos de regreso hacia arriba en la estatura de Cristo. Amén. Por la vía legítima. Ahora, ¿qué es humillarnos? ¿Qué es humillarnos? Literalmente en las Biblias hebreas dice humillen su nefesh. ¿Se acuerdan de su nefesh? Y les voy a explicar qué es realmente humillarnos. Sí, aquí es donde yo tengo que estar. Agar, ¿se acuerdan? La sierva de Sara era sierva de Sara. Pero un día ella tuvo la dicha de quedar esperando un hijo mientras Sara todavía era estéril. Entonces Agar, la posición, mi mano derecha representa a Agar. La posición de Agar en relación a Sara era esta. Sara es la señora y Agar era su sierva. Pero un día Agar quedó esperando bebé, a Ismael. Entonces, ¿qué hizo Agar? Y empezó a burlarse de su sierva y a atormentarla y a tosigarla. De su ama, perdón, de Sara. Entonces Sara le dijo a Abraham, Abraham, echa fuera a la esclava, ¿verdad? Entonces Agar se fue a un lugar desierto y el ángel del Señor se le encontró allí. Le dijo, Agar, ¿qué estás haciendo aquí? Y no esperó ni siquiera la respuesta. Le dijo, vuelve y ponte sumisa bajo tu señora. O sea, tu lugar siempre ha sido este. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo aquí? Vuelve y ponte sumisa bajo tu señora. ¿Eso es humillarse? No. Hasta aquí lo único que hizo fue volver al lugar del que nunca debió haber salido. Por eso les dije la semana pasada, si ya volvimos en sí, ya nos pusimos bajo la soberanía de Dios, hasta aquí no nos hemos humillado, nunca debimos haber dejado ese lugar. Si ya nos acercamos a Dios y ya nos lavamos las manos y ya purificamos el corazón y ya empezamos a llorar, hasta aquí no nos hemos humillado, ese es el sitio del que nunca debimos habernos ido. Lo único que hicimos fue regresar al lugar que dejamos. Eso no es humillarse. Déjenme decírselo así. Humillarse tiene que ser algo más profundo que únicamente regresar al lugar del que nunca nos debimos haber ido. Por eso mucha gente regresa para volver a cometer los mismos errores. Humillarse es más que eso. Humillarse es bajar todavía más abajo del sitio que nos corresponde ocupar. Eso es humillarse. Solo haber regresado al lugar que dejamos, eso no es humillarnos. Humillarnos es dar un paso más y buscar un lugar todavía más abajo que el lugar que dejamos. En otras palabras, es algo más profundo que solo reconocer nuestra culpa y volver. Humillarnos es más que eso. ¿Cómo podemos probar esto? Vámonos a Filipenses y veamos el camino que recorrió el Señor Jesucristo. Filipenses capítulo 2. Leamos desde el verso 1. Del verso 1 al verso 9. Bueno, al verso 11. Filipenses 2 del 1 al 11. Filipenses 2 del 1 al 11. Dice, por tanto,
si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Y dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Ahora eso sí es humildad, porque eso nos puso debajo de los demás. El lugar que justamente nos corresponde ocupar es a la par de todo el resto de la raza humana, ¿o no? Pero ¿qué dice aquí? Sean humildes y consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Eso es humillarse, porque eso nos pone debajo de los demás. ¿Lo vieron? Ok. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir. La palabra sentir aquí es ruach. Es la misma palabra que usan en la Biblia hebrea para humildad. En el verso 3, antes bien con humildad, ahí dice ruach. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios. Ahora, ¿cuál es el lugar que justamente le corresponde ocupar al Señor Jesucristo? En el trono. Igual a Dios, porque Él es Dios. Ahora, ¿qué hizo Jesús? Encontró un lugar por debajo del lugar que justamente le corresponde ocupar. Y empezó a descender y dijo, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso es humillarse. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Si por ejemplo estamos sirviendo en la iglesia y nos dimos un vueltín y nos pusimos bajo la soberanía del diablo y volvemos en sí y buscamos ponernos bajo la soberanía de Cristo otra vez y regresamos y decimos, aquí estoy. Ahora puedo seguir cantando, puedo seguir predicando, puedo seguir trapeando los pisos. No, hasta aquí no nos hemos humillado. O sea, nunca nos debimos haber ido de ahí, pues. ¿Qué es humillarse? Por favor, pongan a alguien más. Eso es humillarse. Hay gente que lo puede hacer mejor. Yo me voy a meter con Dios y voy a dejar que Dios componga mi corazón. Lo ven, para darles un pequeño ejemplo. Pero humillarnos es buscar un lugar por debajo del lugar que justamente nos corresponde ocupar. Un niño se va de la casa, un niño, ¿verdad? Se va de la casa y un día regresa. Aquí vengo a reclamar todos los derechos que yo tengo porque pues eso no es humillarse, eso es regresar a un lugar del que nunca se debió haber ido. Pero ¿qué es humillarse? No me traten como a hijo porque miren cómo me porté y nos ponemos debajo. ¿Lo ven? El hijo pródigo. El hijo pródigo supo humillarse cuando llegó a la casa del padre. Está claro el principio. Jesucristo, su lugar justo es el trono. Pero él, ¿qué hizo? Consciente y voluntariamente dio varios pasos descendentes y encontró un lugar muy por debajo del lugar que justamente le corresponde ocupar. Amén. Y yo me acuerdo una vez, mi esposa estaba allí platicando con alguien y por alguna razón salió esa cita, considerando cada quien a los demás como superiores a nosotros mismos. Susi a ella no se le olvida ni a mí la reacción de la otra persona, una persona cristiana de años, pues. Dice, pero eso hay que analizarlo si de veras es eso lo que significa, porque eso de estarse poniendo uno debajo de los demás, yo no creo que esa sea la voluntad de Dios. Entonces en nuestros adentros solo pensamos, estamos perdiendo nuestro tiempo tratando de razonar aquí. Amén. Humillarse, eso es algo que mucha gente no conoce. Lo único que hacen es regresar al lugar del que nunca se debieron haber ido, pero dar un paso más abajo y decir, no me traten como a hijo, como el hijo pródigo. Dar un paso más abajo y considerar a los demás como superiores a nosotros mismos.
¿Lo ven? Cuando damos ese paso, encontramos la mayor gracia. La mayor gracia. Si solo regresamos al lugar del que nunca nos debimos haber ido, encontramos la gracia. Pero si damos otro paso más abajo, encontramos la súper abundante gracia. Entonces dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios y Él los exaltará. Y mientras más bajo descendemos, más altas son las alturas de la exaltación que Dios tiene reservada para nosotros. Lo ven, lo ven. Pero ¿cuántas veces es un forcejeo, verdad? Porque no queremos sacrificar nuestra comodidad, nuestro tiempo, nuestra reputación. Y esto de humillarse, ahora que ya les expliqué esto, pueden entender cómo muy poca gente conoce el lugar de la humildad. Saben regresar a un sitio del que nunca se debieron haber ido, pero humillarse. Un día le alegamos a los papás y empezamos a tratarlos como que fueran nuestros cuates. Y sí, que no estoy de acuerdo ya. Va, un día volvemos en sí. ¿Qué hacemos? Otra vez, no, pues sí, verdad, yo tengo que hacerte caso. Hasta aquí no nos hemos humillado. Lo único que hicimos fue regresar a un lugar del que nunca nos debimos haber ido. Ahora, ¿qué es humillarnos? Bueno, buscar ahora cómo servir de regreso de alguna manera y en alguna capacidad. Demos un paso más allá. Eso es humillarse. La recompensa no la encuentra quien solo regresa a un lugar del que nunca se debió haber ido. La recompensa la encuentra el que da un paso más abajo. Un paso más abajo. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará. Amén. Por eso dice, el polvo y el muladar no están aquí, sino que están aquí abajo. Dice, Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentarse con príncipes y heredar el trono de gloria. Amén. Eso es humillarse. Entonces, en resumen, lo que nos está diciendo Santiago aquí es, miren con qué facilidad podemos dejar a un lado la soberanía de Cristo y ponernos bajo la soberanía equivocada cuando empezamos a dejarnos gobernar por nuestra carne y por sus deseos, ¿sí? Pero dice, el Espíritu Santo nos codicia para envidia y con su amor va a estar buscando llamarnos la atención para que volvamos en sí. Cuando volvemos en sí, inmediatamente rechazamos eso que nos estaba gobernando, esa soberanía, y nos ponemos bajo la soberanía de Cristo otra vez. Pero ese solo es el primer paso. O sea, nunca nos debimos haber ido de ahí. Pero nos ensuciamos. Entonces, acerquémonos a Dios. Empecemos a descender por la escalera. Bajemos al altar de oro. Acerquémonos a Dios. Bajemos a la fuente de bronce. Lavémonos las manos. Purifiquemos los corazones. Bajemos al altar de bronce y lamentemos, aflijámonos, lloremos y entonces humillémonos y pongámonos debajo, diciendo, Señor, yo sé que tú me amas y tú me tratas como a un hijo, pero no merezco ser tratado ni siquiera como un hijo. Trátame como un criado, trátame como un siervo. Amén. Entonces nos humillamos. Y Dios tiene un momento para exaltarnos y llevarnos hasta arriba porque nos humillamos, ¿verdad? Amén. Eso es en esencia el principio acá de Santiago, esos versículos de Santiago. ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? Tremendo, ¿verdad? La esposa y los 144,000, ¿qué los llevó hasta el trono? Aprendieron a humillarse. Humildad, ese es el lugar más grandioso que podemos encontrar. El lugar de la humildad. Amén. ¿Sí? ¿Está claro? Está claro. Así es que si un día hacen berrinche, sepan que humillarse es mucho más que solo decir perdón, no debe haber hecho berrinche. Es más que eso, es más que eso, es más que eso. Amén. Bueno, hasta allí se me fue el tiempo. Les iba a explicar las 16 mentes del hombre y todo eso, pero la otra semana podemos hacer eso. ¿Sí? Entonces van a seguir entendiendo qué significa humillar nuestra nefesh. Pero tengo que irme a esto, ¿ven? Así es que Dios mediante la otra semana hacemos un repaso de las 16 mentes del hombre y cómo funcionan. Ok, bueno, espero que hayamos aprendido algo.
Aprendimos algo, lo vimos. Gracias a Dios, gracias a Dios. Amén.